Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde el drama, el amor y las risas se unen en un festín de telenovelas turcas. Espero que estén teniendo un día espectacular y listos para sumergirnos juntos en el maravilloso mundo de las series turcas que no solo te harán suspirar de amor, sino que también te harán reír a carcajadas. Hoy vamos a hablar de esas joyas escondidas que combinan a la perfección el romance que tanto amamos con el humor que tanto necesitamos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y déjense llevar por esta lista de las 10 series turcas románticas que te harán reír a mares, y por supuesto completamente en español. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de recomendaciones, análisis y chismes sobre el mundo de las series turcas. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. En el número 10, tenemos una serie que te recordará a esas comedias románticas clásicas que tanto nos gustan, con un toque turco por supuesto. Hablo de Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y con espíritu libre. La química entre Sanem y Can es innegable, pero su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho romance. Lo que hace que Erkenci sea tan divertida es la personalidad alocada de Sanem y las situaciones disparatadas en las que se mete constantemente. Además, la serie tiene un elenco secundario increíblemente divertido que te hará reír a carcajadas. Seguimos con el número 9, una serie que combina el mundo de la moda con el amor y el humor. Estoy hablando de Kiral Kask, o Amor en alquiler. La serie cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trato con una mujer rica para enamorar y casarse con su sobrino, Omer, un diseñador de zapatos famoso y adicto al trabajo. Defne tiene que fingir ser la novia ideal de Omer, pero poco a poco se enamora de él de verdad. Kiral Kask es una serie súper entretenida, llena de momentos románticos y situaciones cómicas provocadas por las mentiras de Defne y los intentos de la tía de Omer por manipular la situación. Además, la serie tiene un ritmo ágil y un guión inteligente que te mantendrá enganchado desde el principio. En el número 8 tenemos una serie que te transportará a la vida universitaria con una historia de amor juvenil y divertida. Me refiero a Güneş Beklerken, o Esperando el Sol. La serie sigue la historia de Demet, una madre soltera que se muda con su hija, Zeynep, a Estambul. Zeynep es una chica rebelde y con mucho carácter que no encaja en su nueva escuela. Allí conoce a Kerem, el chico popular y problemático de la escuela, con quien empieza una relación llena de altibajos. Güneş Beklerken es una serie que te recordará a tus años de instituto con sus dramas, sus romances y sus momentos divertidos. La serie tiene una banda sonora increíble y un elenco joven y talentoso que te robará el corazón. Pasamos al número 7 con una serie que te hará creer en el destino y en las segundas oportunidades. Hablo de No. 309. Esta serie cuenta la historia de Lale, una joven que es obligada por su madre a ir a una cita a ciegas. En la cita, Lale conoce a Onur, un hombre de negocios que también está allí por error. A pesar de las confusiones y los malentendidos, Lale y Onur terminan pasando la noche juntos y, como resultado, Lale queda embarazada. No. 309 es una serie súper divertida y romántica, llena de situaciones cómicas provocadas por el embarazo inesperado y los intentos de Lale y Onur por llevarse bien. Además, la serie tiene un elenco secundario increíblemente divertido que te hará reír a carcajadas. Llegamos al número 6 con una serie que te demostrará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Me refiero a Dolunay, o Luna Llena. La serie sigue la historia de Nazlı, una estudiante de cocina que empieza a trabajar como chef personal de Ferit, un hombre de negocios obsesionado con el orden y la perfección. Nazlı y Ferit son polos opuestos, pero poco a poco, empiezan a sentir algo el uno por el otro. Dolunay es una serie súper romántica y divertida, llena de momentos tiernos y situaciones cómicas provocadas por las diferencias entre Nazlı y Ferit. Además, la serie tiene una estética visual preciosa y una banda sonora encantadora. Entramos al top 5 con una serie que te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Hablo de Afili Aşk, o Amor de contrato. La serie cuenta la historia de Ayşe, una joven que se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de su jefe, para proteger su reputación. Ayşe y Kerem no se soportan, pero poco a poco, empiezan a enamorarse el uno del otro.
Afili Aşk es una serie súper divertida y romántica, llena de situaciones cómicas provocadas por el matrimonio falso y los intentos de Ayşe y Kerem por ocultar sus sentimientos. Además, la serie tiene un elenco increíblemente carismático y un guión ingenioso. En el número 4, tenemos una serie que te transportará a la costa turca con una historia de amor fresca y divertida. Me refiero a Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. La serie sigue la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en el extranjero. Eda culpa a Serkan, un arquitecto famoso y millonario, por su desgracia. Serkan le ofrece a Eda una solución: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Sen Kalkapm es una serie súper entretenida y romántica, llena de momentos cómicos provocados por la relación falsa entre Eda y Serkan. Además, la serie tiene una estética visual preciosa y una banda sonora pegadiza. Llegamos al podio con el número 3, una serie que te hará reír a carcajadas con sus personajes alocados y sus situaciones disparatadas. Hablo de Bay Jane, o Señor Equivocado. La serie cuenta la historia de Ezgi, una joven que está cansada de tener relaciones fallidas y decide pedirle consejo a Ozgur, un dueño de un bar que tiene fama de ser un mujeriego. Ozgur se ofrece a enseñarle a Ezgi cómo conquistar al hombre de sus sueños, pero poco a poco, se da cuenta de que él mismo se está enamorando de ella. Bay Jane es una serie súper divertida y romántica, llena de momentos cómicos provocados por los consejos de Ozgur y los intentos de Ezgi por seguir sus instrucciones. Además, la serie tiene un elenco increíblemente carismático y un guión ingenioso. En el número 2, tenemos una serie que te hará suspirar de amor y reír a carcajadas con su historia de amor llena de malentendidos y situaciones cómicas. Me refiero a Aşk Intikam, o Amor, Lógica, Venganza. La serie cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz. Años después, Esra empieza a trabajar en la empresa de Ozan, que se ha convertido en un hombre rico y exitoso. Esra quiere vengarse de Ozan por el daño que le causó en el pasado, pero poco a poco, se da cuenta de que todavía siente algo por él. Aşk Intikam es una serie súper entretenida y romántica, llena de momentos cómicos provocados por los intentos de Esra por vengarse de Ozan y los celos de ambos. Además, la serie tiene un elenco increíblemente talentoso y un guión inteligente. Y llegamos al número 1, la serie que, en mi opinión, combina a la perfección el romance y el humor, con una historia original y personajes entrañables. Hablo de İlişki Durumu, Kark, o Estado de Relaciones, Complicado. La serie cuenta la historia de Ayşegül, una joven escritora que se enamora de Kan, un actor famoso que está saliendo con Elif, una diseñadora de moda. Ayşegül decide escribir una serie sobre su vida amorosa, utilizando a Kan como inspiración. İlişki Durumu, Kark, es una serie súper divertida y romántica, llena de momentos cómicos provocados por los celos de Elif, los malentendidos entre Ayşegül y Kan y las situaciones disparatadas en las que se mete Ayşegül por culpa de su serie. Además, la serie tiene un elenco increíblemente carismático y un guión ingenioso que te mantendrá enganchado desde el principio. Y ahí lo tienen, mis seriéfilos turcos. Mi top 10 de series turcas románticas que te harán reír a carcajadas. Espero que hayan disfrutado de esta lista tanto como yo disfruté haciéndola. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas maravillosas que existen, así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas escondidas. En resumen, hemos viajado por historias de amor inesperadas, matrimonios por contrato, reencuentros con exes y hasta por el mundo de la publicidad y la moda. Todas estas series tienen en común una cosa: que harán reír a la vez que te enamoras de sus personajes y sus historias. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje seriéfilo. Espero que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Y recuerden, la risa es la mejor medicina, especialmente cuando viene acompañada de una buena dosis de romance turco. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que consideren que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a traerles más recomendaciones y análisis de series turcas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.